El día de hoy vamos a hablar precisamente de la sabiduría para enfrentar situaciones como estas. Vamos a hablar de la sabiduría en medio de la confusión. Y yo quiero comenzar preguntándole si alguna vez usted ha sentido que no tiene lo que necesita para tomar una decisión. Si alguna vez se ha enfrentado con una situación en donde es necesario hacer algo, pero usted se ha quedado paralizado, se ha quedado sin saber qué dirección tomar, se ha quedado con la esperanza tal vez de que alguien le indique, que alguien le ayude, que alguien lo guíe, que alguien lo conduzca en lo que hay que hacer. Y a veces cuando llegan esas situaciones, pues no sabemos qué hacer, no sabemos a dónde movernos. Y eso se llama tener confusión. Y muchas veces ni siquiera sabemos que estamos en esa situación. Sencillamente nuestro comportamiento puede ser diferente. Los que somos muy serios nos ponemos muy alegres o muy hablantines. Los que hablan mucho se ponen serios, los que son tristes se ponen contentos, los contentos se ponen tristes. Y a veces no nos damos cuenta hasta que alguien nos dice, oye, ¿qué tienes? ¿Estás muy triste o estás de una manera diferente? Y tal vez estemos pasando por un momento de confusión. Y quiero decirle que habrá personas que viven toda su vida en confusión, sin saber siquiera que están en esa situación. Sencillamente no tienen un camino, una dirección y un propósito, una meta, y toda su vida se la pasan en confusión. El diccionario define el término confusión como la incapacidad de pensar de manera tan clara y tan rápida como uno normalmente lo hace. Y a todos nos puede pasar y puede ser algo así momentáneo, instantáneo. En el primer servicio les comentaba que ayer haciendo algo ahí en la casa, de repente me doy cuenta que perdí la mitad de la yema de este dedo. Ah, caray, ¿qué pasó? Estaba haciendo algo ahí, pasó algo y así instantáneo, pues bueno, no podía reaccionar, pero al momento pues supe por dónde moverme, por la gracia de Dios, y pude tomar acción al respecto. A todos estoy seguro nos ha pasado esto. Y puedes sentirte desorientado, tener dificultad para prestar atención, recordar las cosas o tomar decisiones en el momento que se requiere. Y esto puede suceder en situaciones de estrés, en situaciones inesperadas que te tomen de sorpresa. Alguna pérdida, por ejemplo, del trabajo, una pérdida material, cosas de tu casa inclusive pérdida, una enfermedad grave o la pérdida de un ser querido. Y la confusión nos llega entonces así como si sintiéramos un golpe en la cabeza. Algo que nos aturde y nos deja tirados, por así decirlo. Y de seguro tendrías una confusión si fueras un soldado del ejército y te pasara algo similar a lo que le pasó al sargento Pedro Hernández por allá en el 2012 cuando estaba en Afganistán, cruzando un poblado al este de Afganistán. Él comenta después que sencillamente iba por ahí, oyó ráfagas de disparos y una ráfaga procedente de un rifle de asalto del enemigo lo alcanzó en la cabeza, tirándolo a un lado del camino. Y cuando él recuerda este evento, dice, fue como un estallido repentino, algo así. Y esta persona, el sargento, estaba aturdido, sentía un ruido en los oídos y le dolía la cabeza. Y sin embargo, de alguna manera, seguía vivo. Pero no fue sin embargo, sino que fue por la gracia de Dios que él tenía puesto su casco de combate y esto lo salvó de una muerte segura. El casco que a él no le gustaba porque es incómodo. Es como si van a la tortillería, ustedes se compran 1,5 kilos de tortillas, se lo ponen en la cabeza y lo traen así todo el día. Es incómodo, es lo que pesa 1 kilo, es lo que pesa un casco de combate, 1,5 kilos más o menos. Pero este casco le salvó la vida. Este casco fue el casco de salvación de su vida.
Y la Biblia nos habla del casco de la salvación, utilizando un lenguaje diferente porque a los cascos también se les llama yelmos. Y Efesios 6, versículos del 10 al 18 nos habla de la armadura de Dios. Se lo voy a leer, dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y finalmente el versículo 17 dice: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. El apóstol Pablo, estoy seguro, comprendía lo que significaba tener un casco, qué tan crítico era portar un casco en los soldados romanos. En sus recorridos a través de las naciones que formaban el Imperio Romano, a lo largo de todo su ministerio, Pablo vio numerosos soldados romanos con cascos. Los cascos de los soldados de infantería eran hechos de cuero endurecido. Los oficiales de un rango mayor, en los yelmos o los cascos, aparte del cuero, tenían metal. Y los de más alto rango, aparte de todo esto, tenían una cresta de plumas. Pero todos estos cascos servían el mismo propósito que sirven actualmente los cascos que se usan en los ejércitos de todo el mundo, y esto es proteger el cráneo y el cerebro de los golpes o los intentos de golpe de los enemigos. Una de las figuras gramaticales que es usada ampliamente en la Biblia es lo que se llama la metáfora. Es importante que la conozcamos para que podamos entender realmente lo que nos dice la palabra cuando se usa esta palabra, esta figura gramatical en la Biblia. Una metáfora es cuando se habla de las cualidades de una cosa que son figurativamente trasladadas a otra cosa. Cuando el profeta Elías, quien fue que primero convirtió el casco en una metáfora para referirse a la salvación, lo dijo de esta manera en Isaías 59, versículo 17. Dice: pues de justicia se vistió como de una coraza, con yelmo de salvación en su cabeza, tomó ropas de venganza por vestidura y se cubrió de celo como de manto. En este versículo el profeta se estaba refiriendo a la salvación que Cristo traería a la humanidad. En Efesios 6, versículo 7, Pablo tomó esta metáfora cuando le dijo a los cristianos: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. En otras palabras les dijo: tomen el casco de la salvación. Y aquí es importante notar lo siguiente: en esta carta a los Efesios, Pablo les estaba escribiendo a personas que ya eran salvas, ya eran creyentes, lo cual significaba que ellos ya habían recibido la salvación. Por lo tanto, el propósito del casco espiritual no era dar la salvación, sino proteger la seguridad que sentía el creyente de que ya era salvo. Esta seguridad de que ya somos salvos nos da a los creyentes el valor para combatir en nuestras batallas espirituales contra el gran engañador de la humanidad. Esta idea en Primera de Tesalonicenses 5, versículo 8 es reforzada, donde Pablo nombra al casco diciendo que es el casco de la esperanza de la salvación. Primera de Tesalonicenses 5:8 nos dice: pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestidos con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Acuérdense que la Biblia está hablando metafóricamente, está transmitiendo las características de una cosa hacia otra.
Y de la misma manera que un casco físico protege a la persona, al soldado, al guerrero que lo está portando, ese casco físico protege el cerebro del soldado, protege el cerebro de la persona que lo trae. El casco espiritual protege nuestra mente de los asaltos lanzados por las mentiras de Satanás. Físicamente, el casco nos protege de los golpes. Figurativamente, el casco nos protege de las mentiras de Satanás, del daño que quiere hacer al tratar de meterse en nuestros pensamientos, en nuestros cerebros, en la manera de razonar y así debilitar nuestra entrega y nuestra convicción de que tenemos seguridad en Cristo Jesús. ¿Qué representa la metáfora del casco? En pocas palabras, significa que nos debemos revestir de Cristo, como lo dice la palabra. Y nuevamente, hablando metafóricamente, revestirse de Cristo no quiere decir que tomemos a Cristo y nos lo pongamos, sino que tomemos las características que tiene Cristo Jesús y las apliquemos en nuestra vida para poder decir que estamos revestidos de Cristo. Y esto lo podemos encontrar en las epístolas de Pablo, específicamente en Gálatas 3:27, que dice: porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Todos quienes hemos sido bautizados en Cristo tenemos las características de Cristo Jesús. Es lo que nos dice estar revestidos de Cristo. Cuando nos revestimos de Cristo, le permitimos que viva su vida en nosotros y a través de nosotros por el poder del Espíritu Santo. Más concretamente, el casco es una metáfora para referirse a la mente de Cristo. Pablo dice que Cristo es la sabiduría de Dios. ¿Dónde vemos esto? En 1 Corintios 1, versículo 24. 1 Corintios 1, 24 dice: mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Cristo es la sabiduría de Dios. Y también en el versículo 30 nos dice que Cristo es aquel que a quien Dios ha hecho nuestra sabiduría. Dice la palabra: mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Ahora, de lo que ustedes han leído en los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, ¿pueden recordar, o de lo que se ha predicado de estos evangelios, podrán recordar algún momento en el cual Cristo se sintió confundido con algo de lo que pasaba en su vida? ¿Alguna vez se sintió desconcertado, destrozado por lo que estaba sucediendo, por las palabras de otros o por las acciones de otros? ¿Se sentía confundido por lo que Dios permitía que sucediera en su vida? ¿Recuerdan ustedes algo que se menciona en los evangelios? Y la respuesta es no, porque Cristo nunca estuvo confundido en su vida. Aún en los momentos más extremos de tensión, como en el huerto de Getsemaní, cuando fue aprehendido la noche anterior a su crucifixión, y en la crucifixión misma, Jesús nunca estuvo confundido. Él sabía exactamente lo que iba a pasar y lo que estaba sucediendo. ¿Qué es lo que nos enseña esto? Cristo Jesús era Dios, pero también era un ser humano, y en su humanidad habrá sentido en ocasiones dolor o angustia, pero nunca se sintió confundido. Él comprendía el plan y la voluntad de Dios para su vida porque él tenía la sabiduría de Dios. De hecho, él era la sabiduría de Dios. Entonces, cuando nosotros nos ponemos este casco de la salvación que mencionan las Escrituras, nos revestimos con la seguridad de nuestra propia salvación y protegemos nuestra mente de los engaños de Satanás por medio de la sabiduría de Dios a través de Cristo Jesús. La Biblia dice: pero gracias a Él ustedes están unidos a Cristo Jesús, a quien Dios ha hecho nuestra sabiduría. Esto está en 1 Corintios 1, versículo 30. Entonces la sabiduría de Dios nos equipa y nos prepara para cumplir los propósitos de Dios.
Nos fortalece con la certeza de nuestra salvación para que podamos vencer la confusión, la falsedad y la incertidumbre con la seguridad que Dios nos ha dado y que solo viene a través de Cristo Jesús. Habrá momentos en que nos sintamos incómodos, adoloridos, incluso angustiados. Sin embargo, con la sabiduría de Dios, cuando te pongas este casco de tu salvación, podrás vencer a la confusión. Y aquí puede surgir la pregunta, hermano, ¿pero qué es la sabiduría? Dentro de las muchas definiciones y características que tiene la sabiduría, vamos a ver 3 de ellas. Hay 3 elementos que conforman la sabiduría. Primero, la sabiduría tiene que ver con la práctica. Y a menudo confundimos sabiduría con conocimiento. Lo que adquirimos en la escuela es conocimiento, son datos. Es conocimiento que nos ayuda a movernos en este mundo, pero eso no nos da sabiduría. Alguien que tenga 3 maestrías, 2 doctorados, que hable 8 idiomas, no quiere decir que sea una persona sabia. Es una persona con mucho conocimiento, pero si ese conocimiento no lo aplica de manera adecuada, entonces se va a quedar en eso, en conocimiento. La sabiduría es la capacidad para aplicar el conocimiento con el fin de alcanzar el mejor resultado posible. Y déjenme se los explico con un ejemplo. Conocimiento es saber que el tomate es una fruta, porque el tomate es una fruta, eso es una realidad. Y sabiduría es saber que el tomate no se pone en un cóctel de frutas, ¿sí? Alguien con mucho conocimiento puede decir, pues es una fruta, ponlo en el cóctel de frutas. No, espérame, sabiduría es, no lo pongas ahí porque no es algo que se lleve comúnmente. No lo usamos así, tampoco ponemos aguacate en un cóctel de fruta y el aguacate también es una fruta. Esa es la diferencia entre sabiduría y conocimiento. Entonces, para proteger nuestra mente del engaño y la confusión necesitamos la sabiduría que Dios mismo nos otorga. Y esto significa que debemos llevar más allá el concepto de lo que es la sabiduría, porque no nos basta únicamente con tener la sabiduría que el mundo nos ofrece. O sea, la sabiduría, así como lo acabo de mencionar con el ejemplo del cóctel de frutas, pues nos permite transitar por este mundo, pero no es suficiente para transitar en el reino de Dios. En las Escrituras la sabiduría tiene que ver con el conocimiento de cuáles de nuestras acciones, de lo que hagamos nosotros, de las cosas que llevemos a cabo, le van a agradar a Dios y hacer que nuestra vida sea la vida que Dios quiere que sea, no la que nosotros queramos que sea. Cuando Dios promete sabiduría, está prometiendo un estilo de vida superior al estilo de vida de este mundo. Nos garantiza que por medio de su don de sabiduría hallaremos su voluntad, que es buena, aceptable y perfecta. Romanos 12:2, cuando nos habla de los deberes cristianos, nos dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cómo adquirimos sabiduría? Adquirimos sabiduría por medio de nuestros esfuerzos por aprender, por crecer, por mejorar, por estudiar. La sabiduría no es automática, no la puedes comprar en Amazon, no puedes pedirla por otros medios, por Mercado Libre. No puedes ir a una tienda y decir quiero 1 kilo de sabiduría, nadie te la va a regalar. Nadie puede llegar, aunque quisiera, con una caja y decirte aquí está tu sabiduría. Nadie, únicamente es responsabilidad tuya, a través del estudio, a través del deseo, a través de querer aprender y de crecer, que vas a adquirir sabiduría. La sabiduría también tiene que ver con la perspectiva. ¿Qué es la perspectiva? ¿Cómo se ven las cosas? Allá quienes me están viendo de atrás, pues me verán de una manera diferente a quienes están más adelante. Es una perspectiva diferente de lo mismo. Y el error que cometemos muchos cristianos cuando hallamos la sabiduría es que creemos que esa sabiduría nos va a capacitar para estar en la torre de control. Estar en la torre de control es, estás viendo los aviones que aterrizan y despegan, pero sabes que tú también eres un avión, tú no tienes que estar en la torre de control. Y muchas veces como cristianos, cuando tenemos esa sabiduría, decimos: oh, yo tengo
ya adquirí la perspectiva de Dios sobre este mundo. Y no es así. No es así la forma en que obra la sabiduría en la vida cristiana. A nosotros no se nos muestra el orden general del universo, no se nos explica por qué el universo es como es, por qué Dios lo diseñó y por qué está conformado así. Sabemos a través de la ciencia que hay millones de estrellas, millones de galaxias, pero no sabemos por qué, para qué. Y no tenemos por qué hacerlo porque Dios no quiere que sepamos eso, porque no lo necesitamos. Si lo necesitáramos para algo y tuviera algún efecto en lo que Dios espera de nosotros en la vida para servirle a Él, pues lo haría. Pero realmente no se nos da toda esa información, no se nos dice cómo lo que hagamos ahorita, lo que estemos haciendo, va a impactar en el futuro. Tampoco Dios nos da ese conocimiento. No estamos en la torre de control viendo cómo los demás aterrizan y despegan. Estamos allá abajo y Dios nos está diciendo cómo movernos y cómo comportarnos. Ahora, cuando nosotros nos humillamos, anhelamos la sabiduría de Dios, escuchamos sus palabras y las obedecemos, Él nos da toda la sabiduría que necesitamos para el momento. ¿Cuánta sabiduría puedo tener de Dios? Toda la que necesite para el momento. No más allá del momento, porque no la necesito, porque si la tuviera ya no dependería de Dios. Dios me da la sabiduría que necesito para este momento y eso es todo lo que necesitamos para enfrentarnos a nuestra situación actual y tomar la decisión correcta. Ser vencedores en Cristo Jesús no es algo que nosotros logramos por medio de nuestro propio poder y nuestra propia sabiduría. Cuando no podemos ver lo que va a suceder con las decisiones y acciones diarias en el plan de Dios, especialmente lo que está pasando, Dios nos está diciendo algo así como esto: permite que yo te evite esa preocupación. Tú no tienes por qué preocuparte por eso, tú no tienes por qué tener ese temor, solo da este pequeño paso hacia la luz que he puesto yo enfrente de ti y yo haré que tu fiel acción encaje dentro del plan general y logre mis metas como Dios y tú como humano. El tercer elemento que conforma la sabiduría es que la sabiduría se refiere al hecho de ver las cosas a largo plazo. Aunque no siempre podemos ver lo que va a pasar con lo que estamos haciendo, lo que estamos llevando a cabo, cómo no podemos ver cómo encaja todo esto en los detalles de nuestra vida, Dios nos ha revelado el fin de nuestra historia. Sabemos qué va a pasar con nosotros. ¿Qué más necesitamos saber? Necesito saber, y Dios, que me ayudes a llevar y me des la sabiduría para este momento, porque ya sé qué va a pasar conmigo. En términos más ordinarios, vivir sabiamente significa vivir teniendo en mente el cuadro general, sin importar lo que nos suceda. Porque nuestra vida puede tener tanto belleza, tanto amor, tanto gozo y tanto comprensión como obstáculos, tentaciones, crisis, y una después de otra. Y a veces tenemos una serie de ambas. A veces tenemos muchas cosas muy bonitas y a veces hay cosas que no nos gustan. Y viene una tras otra y tras otra y tras otra. Y hay personas con diferentes metas y normas que nos pueden utilizar o engañar si nosotros se lo permitimos. Algunas nos darán tentaciones y otras nos ofrecerán apoyo. Y en ocasiones podremos tener una confusión profunda como animales perseguidos en busca de refugio, como se sentía David cuando era perseguido por Saúl, escondiéndose en cuevas, sin estar seguro completamente de si no sería una trampa la siguiente cueva. A veces nos sentimos así. Dios nos promete darnos sabiduría para vencer esta confusión diaria y aprender a reaccionar como Él nos lo indica en cada situación. Y así tenemos una visión clara y realista y vemos la vida tal como es y tomamos decisiones que nos mantienen dentro del camino. Tú te puedes mantener firme contra los ataques del diablo porque te has revestido de la verdad de Dios, de su justicia, de su paz, de su fidelidad, de su salvación y de su palabra. Tienes todas las dimensiones de la armadura de Dios porque te has revestido de Cristo.
Tiene las características de Cristo Jesús en ti a través del Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo buscamos y adquirimos sabiduría? La mayoría de nosotros le hemos pedido a Dios que nos guíe y nos dé sabiduría en algún momento. Estoy casi seguro que todos le hemos dicho: Señor, ayúdame porque no sé qué hacer. Muchas personas lo hacemos, no estás solo. Muchos pastores lo hacen. Yo conozco muchos pastores que lo hacen parte de su rutina diaria. Si tú sientes esa necesidad, tanto como yo, de pedir ayuda a Dios cuando no sé qué hacer, aprendamos juntos la forma en que Dios está abierto a darnos su sabiduría a quienes le buscamos. Y si me acompañas en el libro de Proverbios, hay 3 versículos en los que descubrimos que Dios les ha hecho numerosas promesas a aquellos que buscan y obtienen su sabiduría. Proverbios 2, versículos 10 y 11 nos dice: la sabiduría vendrá a tu corazón y el conocimiento te endulzará la vida. La discreción te cuidará, la inteligencia te protegerá. Proverbios 3, versículo 13 nos dice: dichoso el que haya sabiduría, el que adquiere inteligencia. Y Proverbios 8:11 nos dice: vale más la sabiduría que las piedras preciosas, y ni lo más deseable se le compara. Entonces, la respuesta que nosotros buscamos, porque Salomón lo repite varias veces y dice: busca la sabiduría. Lo que nos dice Salomón es el qué. Busca la sabiduría. ¿Es el qué? ¿Qué es el qué? La sabiduría es el qué. Queremos la sabiduría. Pero ¿cómo la encontramos? Ese es el cómo, ese es lo que nosotros buscamos. Entonces, ¿cómo adquiere sabiduría un vencedor en Cristo Jesús? ¿Cómo adquiere? Nuestra capacidad para adquirir la sabiduría de Dios no es tanto en hacer algo, sino en ser algo. No es tanto una actividad, sino más bien una actitud. Y nos preparamos para adquirir sabiduría cuando aportamos y adoptamos 4 actitudes básicas que la Biblia nos presenta como requisitos previos necesarios para la adquisición de esta sabiduría. ¿Cuáles son estas 4 actitudes básicas? La primera es humildad para poder escuchar la sabiduría de Dios. La segunda es hambre para buscar la sabiduría de Dios. La tercera es tener un corazón dispuesto a escuchar a Dios para poder seguir su sabiduría. Y la cuarta, tener una mente que presta atención. Vamos a ver cada una de ellas brevemente. ¿Cómo adquiere sabiduría el vencedor? Teniendo humildad para poder escuchar la sabiduría de Dios, teniendo un espíritu humilde. Este es el primer paso en la adquisición de la sabiduría. Es una comprensión correcta de nuestra relación con Dios. Sabemos quiénes somos nosotros en Dios. Salomón lo explica de esta manera en Proverbios 1, versículo 7. El temor del Señor es el principio del conocimiento. Los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. Salomón nos dice: lo primero que tienes que tener es temor del Señor, porque el temor del Señor es el principio, allí empieza todo respecto al conocimiento y en consecuencia a la sabiduría. Job respondía también a la búsqueda de sabiduría con una conclusión que es prácticamente la misma. En Job 28, versículo 28, Job dice: temer al Señor, eso es sabiduría. Apartarse del mal, eso es discernimiento. ¿Qué significa temer al Señor? ¿Quiere Dios realmente que temblemos y nos estremezcamos de terror ante Él? Algunos describen el temor de Dios como una mezcla de reverencia, de temor, de placer, de gozo y de sobrecogimiento que nos llena el corazón cuando nos damos cuenta de quién es Dios y lo que Él ha hecho por nosotros. Para algunos eso es temor del Señor, para otros dicen temer a Jehová es mantenernos en una posición de subordinación ante Él, reconocer que dependemos de Él. Ser subordinado es estar en una posición inferior de orden. Dios es el orden supremo, nosotros estamos más abajo de Él, estamos subordinados a Él, por lo tanto, ese es también temor al Señor. Ahora, cuando nos sentimos abrumados y confundidos en algún aspecto de la vida, dice Santiago que ha llegado el momento de orar para pedirle a Dios sabiduría. Y esto lo vemos en Santiago 1, del 1 al 5.
y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Y el profeta Jeremías también escribió en Jeremías 9, del 23 al 24, que no se gloríe el sabio de su sabiduría, ni el poderoso de su poder, ni el rico de su riqueza. Si alguien ha de gloriarse, que se gloríe de conocerme y de comprender que yo soy el Señor, que actúo en la tierra con amor, con derecho y justicia, pues es lo que a mí me agrada, afirma el Señor. El ser humano, y sobre todo los cristianos, sabemos cuáles son nuestras debilidades. El que más sabe, sabe lo poco que sabe. Entonces, eso de tener un espíritu humilde es el primer paso para abrirnos al don de la sabiduría que nos quiere dar Dios. El segundo paso es tener un alma hambrienta. Tengo algunos amigos que trabajaron por allá en los años 90, en el boom de las empresas maquiladoras, donde muchas empresas enviaban a sus empleados a trabajar en otras partes del mundo. Y yo sé que aquí muchos de ustedes han estado, por ejemplo, en Estados Unidos. Cuando vas en una asignación de trabajo a otro país, vamos a poner de ejemplo Estados Unidos como en este caso, ¿qué es lo que sucede? Pues sigues siendo empleado de la empresa que tiene algún otro lugar de trabajo igual que pertenece a la empresa o de la cual la empresa que está aquí depende y está allá. Entonces te envían allá, tienes tu sueldo y pues tienes que hacer una vida normal como la que haces aquí. ¿Cómo es tu vida normal? Pues tienes un lugar donde vivir, sabes dónde está el supermercado, dónde están las escuelas, etcétera. Cuando llegas allá en una situación que te envía la empresa, primero, pues después de decidir dónde vas a vivir, te asignan una persona como un guía de turista. Así que te lleva a los diferentes lugares a que irías en tu vida normal. Te dice, mira, aquí está el supermercado fulanito, aquí encuentras frutas, verduras, acá está el de la carne, acá está esto, y te lleva a todos los lugares que irías en tu vida normal. Y luego te dice dónde están las escuelas, y luego te asignan a alguien que te ayuda a aprender el idioma. Y tú, como sigues siendo empleado de esa empresa, que es así como un mérito el que te hayan enviado allá, pues tú quieres quedar bien. Y obviamente tú quieres aprender todo lo que te están diciendo. Aprendes el idioma, aprendes a conducirte en la ciudad, la riegas muchas veces, cometes errores, te equivocas, pero al fin de cuentas tienes el hambre de estar ahí, porque la empresa te mandó para representarla. Igual pasa en el trabajo, tendrás que aprender cosas diferentes, retos nuevos, etcétera. Y a final de cuentas te vuelves un experto en lo que está pasando. Porque tenías hambre de aprender, porque tenías hambre de dar resultado, porque tenías hambre de demostrar que no se equivocaron contigo. Pasa un tiempo y después envían a otros empleados, que nuevamente es la primera vez que salen y llegan ahí, y al verte tan hábil y en manejarte como te manejan, dicen, wow, increíble que sepas todo esto. Pues gloria a Dios, porque a través del hambre que te dio para hacerlo bien, te permitió lograr todo aquello. Igual pasa con la vida cristiana, hermanos. Sucede algo parecido cuando te haces cristiano, porque eres llevado del reino de las tinieblas al reino de la luz, del reino de este mundo al reino de Dios, como nos dice su palabra en Colosenses 1, del 13 al 14. Dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Y lo increíble de esto es que sucede de un día para otro. Cuando nacemos de nuevo por medio de la fe en Cristo, sucede de un día para otro. Y este nuevo hogar del reino de Dios nos exige que tengamos nuevas habilidades y una nueva perspectiva, que veamos las cosas desde otro punto de vista. Y mientras más hambrientos estemos de tener éxito en esta nueva empresa del reino de Dios, en este nuevo trabajo, en esta nueva manera de vivir, más pronto vamos a aprender con destreza y tener éxito en el reino de Dios. Tener hambre de hacer algo. Para hallar la sabiduría es necesario buscarla. Ya dijimos que nadie te la va a dar, no la vas a poder comprar, nadie te la va a poder regalar.
Y el autor de libros A.W. Tozer decía lo siguiente, dice, los grandes personajes de la Biblia y de la historia cristiana han tenido un hambre insaciable por Dios, y Dios quiere que le deseemos, que tengamos deseo de Él. Es una lástima que en el caso de muchos de nosotros tenga Dios que esperar tanto tiempo, un tiempo tan largo, y muchas veces esperar en vano. Dios nos espera y muchas veces espera en vano. Hermano, Dios esperó conmigo 20 años después de que Rosy, mi esposa, se hizo cristiana. 20 años. Gracias, Rosy, por tu paciencia. 20 años. Alguien puede preguntar, hermano, ¿cuánto podemos tener de Dios y de su sabiduría? Y la respuesta es, podemos tener tanto de Dios y de su sabiduría como queramos tener. No estamos limitados a que Dios nos diga, vas a aprender tanto nada más y hasta ahí te voy a dejar. Nuestra falta de sabiduría es consecuencia de nuestra falta de anhelo de conocer más a Dios, por conocerle a Él con todo nuestro corazón. Lo estamos deseando conocer a Dios realmente con todo nuestro corazón. Tenemos hambre de aprender a cómo movernos en este reino de Dios que nosotros dijimos, sí, Señor, yo quiero ser parte de tu reino, te acepto como mi Salvador y Señor. Podemos movernos en esta empresa de Dios de manera como queramos porque tenemos esa hambre. En un salmo, solamente en el Salmo 119, se nos indica que busquemos a Dios con todo el corazón, de 6 maneras diferentes. Salmo 119, en el versículo 2 nos dice, dichosos los que guardan sus estatutos y de todo corazón lo buscan. Versículo 10 nos dice, yo te busco con todo el corazón, no dejes que me desvíe de tus mandamientos. El versículo 34 nos dice, dame entendimiento para seguir tu ley y la cumpliré de todo corazón. El versículo 58 dice, de todo corazón busco tu rostro. El 69 nos dice, yo cumplo tus preceptos con todo el corazón. Y finalmente el 145, con todo el corazón clamo a ti, Señor. Si buscar a Dios con todo el corazón es un requisito para obtener sabiduría, entonces muchos de nosotros ya sabemos dónde está nuestro problema. El problema es que nuestro anhelo por Dios es demasiado débil. Se nos mandó a capacitarnos para estar en esta empresa del reino de Dios y no tenemos el hambre suficiente para hacerlo. No tenemos el anhelo de Dios para obtener esa sabiduría. Ahora, ¿son iguales el hambre física y el hambre espiritual? Cuando tenemos hambre física, ¿qué es lo que sucede? Comemos algo y se nos quita el hambre. Volvemos a tener hambre, volvemos a comer algo y se nos quita el hambre. Con el hambre espiritual es exactamente lo contrario. Comemos de la palabra de Dios y ¿qué es lo que pasa? Queremos comer más, queremos aprender más, queremos saber más. Y cuando nosotros dejamos de comer de la palabra de Dios, ¿qué es lo que sucede? ¿Nos da hambre? No, se nos quita el hambre. Entre más comamos de la palabra de Dios, vamos a sentir más deseos de seguir alimentándonos de ella. Pero cuando dejamos de hacerlo, nos vamos a empezar a alejar y vamos a empezar a dejar de sentir hambre, de tener esa relación cercana con Dios. ¿Cómo adquiere de qué otra manera sabiduría el vencedor? Teniendo un corazón dispuesto a escuchar. Los líderes, los gobernantes, cualquiera de nosotros que tenga una responsabilidad de velar por los intereses de los demás, alguien a quien Dios haya puesto en un cargo de cuidar, proteger o dirigir a otros, un maestro, un jefe en el trabajo, por ejemplo, el dueño de un negocio, un padre de familia inclusive, debería expresar su confianza en que Dios le dará sabiduría para enfrentar los retos diarios que se le presenten. Debería tomar las palabras de Salomón. ¿Qué dijo el rey Salomón? Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Eso es lo que pidió Salomón. Corazón entendido para poder discernir. En el primer libro de Reyes, capítulo 3, versículo 9, cuando Salomón se casa con la hija de Faraón y le pide sabiduría a Dios, ¿qué estaba haciendo Salomón? Salomón literalmente le dijo, yo te ruego
que le des a tu siervo discernimiento. Discernir quiere decir juzgar, distinguir lo bueno de lo malo, lo correcto de lo incorrecto y luego actuar acorde a esa distinción. Qué increíble petición de Salomón, un corazón que tenga discernimiento. Y lo que más necesitamos, hermanos, para tener ese discernimiento es aprender a escuchar. Es lo que menos ejercitamos y es lo que más necesitamos. Por algo Dios nos dio una lengua y 2 oídos para poder escuchar más de lo que hablamos. Pero ¿cuántas veces nos pasamos hablando sin escuchar lo que sucede a nuestro alrededor? Y la palabra nos dice: escucha esto el sabio y aumente su saber. Reciba dirección el entendido para discernir el proverbio y la parábola, los dichos de los sabios y sus enigmas. Nos dice Proverbios 1 del 5 al 6. Proverbios 19:20 nos dice: escucha el consejo y acepta la corrección y llegarás a ser sabio. Proverbios 22 del 17 al 18 nos dice: presta atención, escucha mis palabras, aplica tu corazón a mi conocimiento. Grato es retenerlas dentro de ti y tenerlas todas a flor de labios. Por último, ya para concluir, la manera como un vencedor adquiere sabiduría es teniendo una mente que presta atención. Un espíritu humilde dice: necesito a Dios. Un espíritu hambriento dice: deseo a Dios. Hay una diferencia abismal entre necesitar y desear. Cuando deseas es que tienes hambre de Dios. Y por último, la mente del que presta atención dice: voy a obedecer a Dios. Necesitar, desear y obedecer. Es importante que sepamos que necesitamos a Dios. Es imprescindible, no podemos vivir sin ello, que tratemos de alcanzar a Dios. Y es crucial para nuestra vida que escuchemos lo que Él nos quiere decir. Pero nada de esto tiene ningún significado a menos que nos decidamos a hacer lo que Él nos dice que hagamos. Moisés dice: miren, yo les he enseñado los preceptos y las normas que me ordenó el Señor mi Dios para que ustedes los pongan en práctica en la tierra de la que ahora van a tomar posesión. Obedézcalos y póngalos en práctica, así demostrarán su sabiduría e inteligencia ante las naciones. Ellas oirán todos estos preceptos y dirán: en verdad este es un pueblo sabio e inteligente, esta es una gran nación. Y quiero concluir comentándoles lo siguiente, y si fueran tan amables de apagarme todas las luces, por favor, si se pudiera apagar todas las luces o cuantas sea posible. Hace algunos años, cuando nuestros hijos Marco y Oscar Roberto eran niños todavía, fuimos a un lugar donde existe una mina. Este lugar está por ahí, si usted va de aquí a Torreón, como una hora antes de llegar a Torreón, un poquito menos, hay un lugar llamado Bermejillo, ahí da vuelta a la derecha, como 20-25 kilómetros, está un poblado. Y de ese poblado parte un camino que sube un cerro, una serie de cerros a una altura de 300 metros más o menos. Ya cuando llega usted ahí, pues está lo que fue un poblado minero de aquel entonces, por allá los años 1800, finales de los 1800, principios de 1900. Y en esta hay una mina ahí, había una mina que proveía oro, plata y zinc, entre otros metales. Y lo sorprendente de este lugar es que hay un puente, porque son varios cerros, y el lugar donde estaba establecida toda la actividad de esa mina, donde se procesaba el mineral, estaba separado de otro cerro donde está la mina. Para poder llegar ahí hay un puente que tiene 332 metros de longitud, que en su momento, en aquel entonces, en el año 1860, fue el tercer puente colgante más largo de todo el mundo. Vino una empresa alemana, la misma empresa que construyó el más famoso puente que se encuentra en Nueva York, construyó este puente también. Y es increíble cómo el ser humano, con tal de apropiarse de los recursos del mundo, hace cosas increíbles como estas. O sea, en el 1800 construir todo esto en ese camino que sube la montaña
había un ferrocarril que se llama un ferrocarril de cremallera. Esto es, como estaba tan inclinado, es como un zipper, hagan de cuenta, así está un mecanismo que lo va jalando para que no se regrese. El punto que les quiero explicar aquí es lo siguiente, y con esto vamos a ejemplificar la enseñanza del día de hoy. Cuando vas a entrar a esa mina, te dan un pequeño aditamento que se llama lámpara de carburo. Algunos de ustedes la conocerán. También se le llama cachumba, así me dijo un hermano después del primer servicio, me dijo, esas cosas se llaman cachumba. Bueno, es una lámpara de carburo, hagan de cuenta, es como un botecito donde abajo se ponen unas piedritas y en la parte de arriba se le echa agua, y esa agua se regula con una válvula para que esté goteando. Cuando el agua hace contacto con el carburo, que es carburo de calcio, se produce un gas que es el gas acetileno. Las lámparas mero arriba tienen así como una parábola, una antena parabólica, así donde en el centro sale el gas, y como a los encendedores actualmente tienen una piedrita que tú le mueves ahí las rueditas, salta una chispa y se enciende el gas. Cuando estás adentro de esa mina, la oscuridad es tan increíble, nunca había visto una oscuridad como tal. De hecho no la vi, pues ahí está, pues sí se ve, pues ¿qué se ve? Nada. Lo que estamos viendo aquí es como 100 veces lo que se ve en esa mina. Y es así muchas veces cuando nos sentimos ante la adversidad, cuando le pedimos ayuda a Dios, cuando le decimos a Dios, ayúdame porque no sé qué decisión tomar. Estamos inmersos en medio de la oscuridad. Y Dios, con la cachumba, con la lamparita, la pone así en nuestra cabeza y podemos ver hacia adelante, a cierta distancia, lo que alcance la luz. Es la sabiduría de Dios en ese momento. ¿Cuánto necesitas ahí donde estás parado? Esto es lo que te doy. No necesitas más. ¿Quieres más sabiduría? ¿Sabes qué? Necesitas moverte. Necesitas avanzar. La luz está fija, pero si te mueves, la luz se mueve contigo. La sabiduría de Dios se mueve con nosotros cuando nos queremos mover. La sabiduría de Dios nos ilumina el espacio que necesitamos que nos ilumine. No hay más. Y muchos seremos felices con ese pequeño espacio en esa mina tan oscura de la necesidad que tenemos, y ahí estaremos. Pero Dios quiere que contribuyamos a su empresa del reino en este mundo, que tengamos hambre de movernos más allá. Y si le decimos, Dios, dame toda la sabiduría, nos va a decir, ¿para qué? Si allí estás bien donde estás, con esa lamparita delante de ti es todo lo que requieres. ¿Quieres más sabiduría, hermano? Búscala, muévete. Y a veces Dios pone esa lámpara y esa luz en lugares que a plena luz del día no lo vemos. El pobre huérfano en la esquina, la viuda que necesita ayuda, el enfermo que está en el hospital. Esa es la luz de la sabiduría que Dios nos está mostrando, pero que nosotros no estamos viendo. ¿Quieres tener más sabiduría? Muévete, búscala. Y así como dice el rey Salomón en el Salmo 111, versículo 10, el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Buen juicio demuestran quienes cumplen sus preceptos. Cuando avanzamos, cuando nos movemos, cuando seguimos la pequeña luz y la luz nos muestra más, estamos teniendo humildad para escuchar la sabiduría de Dios. Estamos teniendo hambre para buscar la sabiduría de Dios. Estamos teniendo un corazón dispuesto a escuchar a Dios para poder seguir su sabiduría, y teniendo una mente también
que presta atención para discernir lo que Dios quiere de nosotros.